Eskerrik asko, Regulez Álvarez Andrea. Vamos con los turnos en contra, comenzando por el Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro. Señora Álvarez Alonso, tiene 15 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En comisiones obreras, el acuerdo programático del Gobierno pasa por encima de tus derechos. Comisiones obreras, el decretazo pasa por encima de derechos adquiridos, derechos recortados y reducidos por un Gobierno errático. UGT, impacto muy negativo en los derechos de los trabajadores. AFAPNA, pérdida de derechos, método de negociación basado en el chantaje. ELA, recorte de derechos y no reducirá la temporalidad. SAE, SATSE y Sindicato Médico, grave retroceso en los derechos del personal y en las garantías de los usuarios de la sanidad pública. Esto es lo que opinan los sindicatos de la función pública, salvo el que ya es el sindicato del Gobierno, el sindicato LAB, de este decreto de ley foral que hoy debatimos. Un atropello y un menosprecio a los empleados públicos es lisa y llanamente lo que la señora Chivite y su Gobierno han hecho al aprobar esta norma por la vía de urgencia, sin negociación y a espaldas de la abrumadora mayoría sindical de los propios trabajadores y de la oposición. Y esto es lo que van a hacer ustedes, los partidos que sustentan a este Gobierno, convalidando hoy este decreto ley foral. Luego vayan todos a ponerse tras la pancarta el día de los sindicatos, el 1 de mayo. Ustedes lo mismo, señores de Contigo Surekin, porque su abstención, postura calculada, saben que va a salir el decreto ley foral y, por lo tanto, esto les hace cómplices. Hoy no se habrán pasado por la concentración que ha habido en la puerta del Parlamento, entiendo. Así que, bueno, pues un momento. Si alguno de ustedes, que eran especialistas en otros tiempos en denunciar recortes, quiere, pues aquí les dejo el resto de las pegatinas para ponérselas. Ahora, recortar no es recortar, es proteger un bien mayor, ¿verdad, señora Unzu? Pues no. Aquí tenemos recortes de los buenos, recortes de derechos adquiridos y recortes de calidad de servicios públicos del Gobierno progresista y de los trabajadores. Recortes a los que van a votar sí, no se puede ser más hipócrita. Antes de seguir, unas palabras especiales para Euskal Herria Bildu y su sindicato. El algodón no engaña, señor Araiz. LAB ha abandonado a los trabajadores del Gobierno de Navarra por orden suya, señor Arnal, y suya, señor Araiz, porque los derechos de los empleados públicos no les importan o, por lo menos, les importan menos que sus causas, ¿verdad? El fin para Bildu siempre ha justificado los medios. De verdad, escucharle leer su intervención como si fuera un miembro más del Gobierno, a mí me produce sonrojo. No nos vendan milongas, porque les aseguro que la gente en la Administración tonta no es. Desde luego, UPN no va a apoyar este decreto ley foral y va a pedir que vuelva a Corrales. Nos sobran los motivos, como dice el gran Sabina, porque ni en la forma ni en el fondo tiene un pase esta norma que hoy nos traen a convalidar. De lo más importante del fondo hablaré después, pero no puedo menos que empezar por la forma elegida. Otra vez este Gobierno abusando de una figura jurídica que solo debe usarse para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y que debe ser excepcional, circunstancia que hay que analizar aún con más rigor si se observa, como en este caso, que puede afectar a derechos. En este caso, el derecho a poder acogerse a una excedencia, el derecho a la promoción y al acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad del artículo 36 del Estatuto y, así sin más, del artículo 103 de la Constitución. Otra vez este Gobierno trayendo un texto a prisa y corriendo después de dejar pasar el tiempo. Y es que ya hasta lo reconocen. Si es que hacen mención a una sentencia del Constitucional que avala la utilización del decreto ley de urgencia, aunque el Gobierno haya dejado pasar el tiempo sin hacer nada, provocando el mismo la situación. Esto lo recogen en el expediente. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Nos traen un texto sin debate, rechazado por prácticamente todos los sindicatos de la función pública, rechazado por los trabajadores, cualquiera que se dé una vuelta por una oficina del Gobierno de Navarra y no sea solo en la moqueta de Palacio, y que encima no se puede enmendar. Lentejas y albóndigas. Ese es el menú que siempre ofrece este Gobierno. Bueno, las albóndigas se las ponían a otros, pero de eso seguramente ya tocará hablar en breve. Vamos con las lentejas y con el decretazo. Silencio, señoría. La razón de la urgencia
Y la justificación que el Gobierno da a las medidas adoptadas que recortan derechos del personal es su propia ineptitud para reducir la temporalidad a los niveles exigidos y, de paso, la de todos ustedes, que dieron el pase a la Ley Foral 19/2022, que siguió al Decreto Ley Foral 2/2022 de estabilización. Repito, la razón de la urgencia es la ineptitud del Gobierno de Navarra y del PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos, porque voy a excluir a Izquierda Ezquerra y a la señora de Simón, que en su día estuvo a la altura y rechazó estas normas junto con la oposición porque sabíamos lo que iba a pasar. El propio Gobierno reconoce en el expediente y en la exposición de motivos que las medidas que adoptó para llegar al 8% de la tasa de temporalidad estructural no han sido las correctas, porque no se ha llegado a ese 8%. De hecho, estamos en más del doble. Núcleo 16,31%, Servicio Navarro de Salud 12,80%, Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 20,94%, Departamento de Educación Personal Docente 19,65%, Departamento de Educación Personal No Docente 19,91%, Justicia 24,29%. Un rotundo fracaso, lo vendan como lo vendan, del que, por cierto, UPN les avisó de forma muy clara. Y me voy al diario de sesiones del 23 de junio de 2022, página 12, para que no digan eso de capitana posteriori. Esta parlamentaria que les habla, abro comillas, esta ley foral no soluciona el hecho de que no se vaya a alcanzar ni de lejos el 8% de temporalidad, trasladando la temporalidad a los niveles C y D. Y eso es exactamente lo que ha pasado después de llegar al 31 de diciembre de 2024 y finalizar los procesos de estabilización convocados. Lo peor es que algunos de ustedes sabían que esto iba a pasar, pero le dieron el pase o votaron a favor porque el sillón tiene su precio, ¿verdad? A mí me viene a la cabeza un proverbio árabe, lo que siembra se cosecha, y aquí todos vimos lo que sembraron. Y ahora nos vienen con que Bruselas, oh sorpresa, ha abierto a España un procedimiento de infracción porque Sánchez prometió reducir la temporalidad hasta una cifra que no sabía cómo iba a conseguir para recibir los fondos europeos. Esta es la justificación, la única justificación para traer un decretazo que pasa por encima de los derechos de los trabajadores públicos, que discrimina a unos trabajadores frente a otros y que apunten, que voy con otra primicia, no va a conseguir el objetivo de llegar al 8% si no cambian su política desenfrenada de contratación de personal. Yo tengo varias preguntas para la señora Chivite, para la señora López y para los partidos que apoyan al Gobierno. ¿Por qué, señora Chivite, tienen que pagar los trabajadores de la función pública en derechos que su jefe, el señor Sánchez, se comprometiera a un 8%, sin encomendarse a nadie, sin saber si se podía y sin pensar medidas realmente efectivas para conseguir ese porcentaje? ¿Por qué no hicieron una evaluación seria de qué medidas hacían falta, además de la estabilización, para alcanzar ese porcentaje? ¿Y por qué no las pusieron en marcha? ¿Por qué nos tenemos que fiar ahora de que las medidas que adopta este decretazo van a servir para llegar al 8% si las anteriores no sirvieron? No han hecho un solo estudio y vienen otra vez con las prisas. Como dijo señora Regúlez en el debate del Decreto Ley Foral 2/2022, las prisas suelen ser malas consejeras. Así que vamos con el fondo del decretazo. Miren, hay alguna cosa con la que podemos estar de acuerdo, como que se agilicen los procesos selectivos de ingreso y concursos de traslado reduciendo plazos o publicando actos de trámite vía web en vez de en el Boletín Oficial de Navarra. Pero eso es todo. El resto nos parece un auténtico despropósito. En primer lugar, recortan el derecho del personal de acogerse a excedencias voluntarias, quitando supuestos que hasta ahora existían, exigiendo 2 años de permanencia en la plaza, eliminando la reserva de plaza los primeros 18 meses y poniendo todo tipo de trabas a la reincorporación. Fíjense, han puesto trabas hasta para que personal funcionario fijo pueda volver a una plaza ocupada por un trabajador temporal. Ya me dirán ustedes esto en qué ayuda a reducir la temporalidad. Y lo peor es que este recorte de derechos lo hacen discriminando a unos trabajadores con respecto a otros. Porque, miren, no voy a entrar al tema de los trabajadores de las entidades locales, porque ya han dicho que va a ir a proyecto de ley. Pero a los trabajadores del Servicio Navarro de Salud, del propio Gobierno de Navarra, esta exigencia de permanencia en el puesto de 2 años va a ser para 2 años. Y para el resto, sine die. Ni una motivación sobre esta cuestión, más allá de que, abro comillas, el Servicio Navarro de Salud Osasunbidea tiene particularidades organizativas y en materia de personal, cierro comillas. Yo
ha puesto doble contra sencillo a que en breve les viene una cuestión de inconstitucionalidad como la del decreto de estabilización. ¿Por qué se generan interinidades, señora Unzu? Pues mire, en algunos casos, por la falta de capacidad que tienen de hacer plazas atractivas y en otros, en la mayoría, porque el procedimiento de estabilización fue una promoción encubierta, que ustedes fueron las que lo pusieron en marcha. En segundo lugar, y en el colmo del despropósito, eliminan que se bareme la formación en los concursos de traslado y pasan a tener en cuenta únicamente antigüedad y, por supuesto, idiomas, que la mayor parte de los puestos va a ser euskera, ¿verdad, señora López? Esto es una barbaridad, señores del Gobierno de Navarra, una barbaridad que atenta, en mi opinión, contra el principio de mérito y capacidad y contra los derechos adquiridos del personal que se ha estado formando durante años para dar un mejor servicio al ciudadano y para poder tener movilidad. Un atropello y una enorme torpeza política que va a llevar a una administración menos profesional y con un personal desmotivado para ser más puntero y más innovador a través de la formación, que al trabajador, por si no lo sabían, le cuesta un esfuerzo porque se hace en una gran parte con horas que mete el empleado fuera de su horario laboral y muchas veces pagándolo de su bolsillo. Enorme torpeza que me hace preguntarme para qué quieren ustedes entonces el INAP. La excusa del AB en esto, sobresaliente cum laude, señora Araiz, sobresaliente cum laude. Y ya para rematar, otra vez, diferencia de trato. De nuevo, esta medida dura 2 años para el Servicio Navarro de Salud, justo lo que tarda en acabar la legislatura, si antes no revienta, y sine die para el resto. Antigüedad e idiomas van a ser los que dictaminen quién está más capacitado para un puesto en base a no sé qué idea de que esto les hace más ágiles. Si dan los puestos directamente a dedo, todavía van a ser más ágiles. Lo digo como sugerencia, no sé si lo han planteado. Para más INRI, la valoración del euskera, regulada hasta ahora en un decreto foral, el decreto de méritos, la señora Chivite la ha elevado a rango de ley foral sin ningún argumento. ¿Reduce esta elevación de rango que hará más difícil su modificación en la temporalidad, señora Chivite? ¿O es el pago que ustedes le hacen a Bildu y a Lab para que le den el paso a este decretazo? Con todo, lo que más sonrojo me produce, a mí por lo menos, es cómo se han cargado, disfrazado de aclaración, uno de los pilares de la estabilización, que era la lucha contra el abuso de temporalidad. ¿Se acuerdan de sus discursos en esta materia? Era vergonzoso que hubiera gente que estuviera más de 3 años en una plaza. No se iba a poder, bajo ningún concepto, tener personal interino más de 3 años en una vacante, un principio irrenunciable, al que han renunciado convenientemente porque han sido incapaces en 3 años de hacer una OPE y una convocatoria para 370 plazas, resolverla. 370 plazas. Como han sido incapaces, pues nos cargamos el principio irrenunciable. Pues hola, pues todos están contentos. De verdad, yo es que creo que no hay por dónde coger este decretazo. Y sí, hay alternativas, claro que hay alternativas sin afectar a los derechos de los trabajadores. Vamos a poner algún ejemplo. ¿Por qué no han explorado la opción de reducir jefaturas, que también crean plazas estructurales a patadas? Porque no sé si saben que una persona con un concurso de traslado que tiene una jefatura accede a la plaza, pero no vuelve. Plaza estructural. ¿Ese tema se lo han planteado, señora López? Más carrera administrativa y menos jefaturas sin contenido de jefatura. ¿Por qué? Otro ejemplo, ¿por qué no analizan la plantilla y las cargas de trabajo para ver dónde sobran y dónde faltan plazas estructurales? Y así poder eliminar plazas estructurales con temporalidad si no hacen falta. ¿Por qué no han reforzado o refuerzan ahora, que todavía estamos a tiempo, de forma coyuntural y hasta alcanzar el objetivo del 8%, el servicio que se encarga de tramitar convocatorias? Que no pueden con la vida, y usted lo sabe. ¿Por qué no profesionalizan los tribunales de selección de los concursos de traslado, concursos de oposición y oposiciones para que ganen en agilidad? ¿Por qué no protocolizan cómo valorar la formación en vez de cargársela de un plumazo? Alternativas hay, pero ustedes no han querido hablar. Han preferido imponer. Yo creo que por falta de competencia. Hablan de diálogo y consenso, pero predican justo lo contrario. Practican, mejor, no predican, practican justo lo contrario. Y hablan de proteger a los trabajadores mientras se dedican a recortar sus derechos, como Zapatero. ¿Se acuerdan? Pues desde luego con nosotros no.